Queridos amigos, estamos aquí con una sonrisa de oreja a oreja porque tenemos nada más y nada menos que la visita que nos honra de Laureano Márquez, que es además de un gran amigo, es como ustedes saben, un excelente politólogo y tal vez por eso un excelente humorista. Tiene Gracias, mucho que Maki. ver, Laureano, la política con el humor, por lo menos en este Sí, país, ¿no es verdad? Una muchísimo. trayectoria larga y fecunda, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Maki. Bueno, un gusto estar aquí y nada, efectivamente el humor nos ayuda muchísimo a sobrellevar la vida, pero también a reflexionar sobre ella y también a soñar con cambiarla. En las crisis, Laureano, ¿el humor es más útil o yo me preguntaba si es un refugio o es resistencia? ¿Qué es el humor en crisis? Bueno, yo creo que puede ser ambas cosas. También incluso puede ser evasión. Ujú. Muchas veces la gente usa el humor para evadir, pero creo que en la historia venezolana el humor siempre se ha comprometido con las luchas populares, con las Ujú, luchas de la gente, y el humor ha sido por ello muy perseguido en la historia venezolana. No ujú. solamente en estos tiempos que corren, sino en los tiempos anteriores, en la época de Juan Vicente Gómez o en la época de los inicios del propio sistema democrático venezolano. Entonces el humorismo siempre en Venezuela ha sido una manera de decir las cosas cuando otras posibilidades se cierran. Cuando los espacios de la comunicación se van limitando, el último refugio de la libertad es el humor, porque el humor tiene mecanismos metafóricos para hablar con la gente sin que el poder se entere de lo que el humor está diciendo, pero el público sí lo capta, porque el público Es siempre es impresionante muy como el público, inteligente. claro, como el público, y sobre todo cuando hay tanta polarización política, cómo Sí, se agudiza así esa es. capacidad, esa intuición, ¿no? Claro. Ahora, sin embargo, Laureano, el humor se le está reduciendo los espacios. Sí, sí, eso viene pasando desde hace bastante tiempo en Venezuela. Es decir, bueno, comenzamos con que los espacios de los teatros públicos del Estado se nos han ido cerrando progresivamente. Nosotros ya casi no tenemos ninguna posibilidad de estar en un espacio público o en hoteles del Estado, tampoco Ujú. podemos. Pero, sin embargo, el humor siempre encuentra algún espacio generoso donde presentarse. O sea, yo no me Es como el quejo, agua que se sí, mete por los intersticios. yo no me quejo de la falta de espacios, porque además hay gente siempre valiente que presta sus espacios para que el humor se lleve a cabo, y eso es una cosa meritoria. Esa gente a veces la persiguen, a veces la Ujú. cierran, a veces La la amenazan. amenazan, pero la gente, bueno, es una cosa que se va, es una batalla de cada día. Es que el humor es como consubstancial a la manera de ser el venezolano. Sí, Hay varios países que son así, entre ellos estamos nosotros. sí, sí, efectivamente. El humor en nuestra historia. Bueno, yo contaba una anécdota de la época de Carlos Sublet, cuando era Sí, presidente, esa anécdota famosa de la obra de teatro que se hace en Caracas, en la que se hacía sátira del presidente. así es. Esa obra se está haciendo, o sea, el humor frente al poder se está haciendo desde tiempos inmemoriales. Y los presidentes han sido siempre objeto de humor en Venezuela. Había un presidente, no me acuerdo si era Julián Castro, yo no recuerdo cuál era, o Crespo, no sé si uno de los dos, Ajá. que resulta que cada vez que pasaba por la universidad, los estudiantes hacían mofa de él y se burlaban, y entonces los edecanes y todo eso llegaban al palacio indignados: general, que esto no puede ser, que estos estudiantes, no sé cosa. Entonces el general un día dice: yo he tomado una decisión determinante al respecto de lo que me pasa en la universidad, y todo el mundo pensó ya nada, a sacar la policía, a reprimir a los estudiantes. ¿Cuál es la decisión, general? No vuelvo a pasar frente a la universidad. Esa fue la decisión del general, una decisión inteligente, Salomónica, salomónica. Es decir, ¿por qué voy a perseguir a los estudiantes? Mejor es que no pase más por la claro, universidad porque se burlan de mí. así es. Entonces, como decía el Carlos Sublet, lo malo, si Venezuela no se ha perdido ni se perderá porque el pueblo se ría de su presidente. Venezuela podrá perderse cuando el presidente se ría de Sería el su pueblo, pueblo. Eso claro, sí es grave. claro. Y tú siempre la cuentas, además, con mucha razón, Sí, y viene siempre a cuento, viene siempre a cuento siempre en a la cuento. historia nacional. Ahora, una vez escuché decir, Laureano, quería consultar esto contigo, porque he escuchado mucho que la carcajada siempre es aprobatoria, que la risa nunca reprueba. ¿Tú estás de Ujú. acuerdo con eso? No, no, no necesariamente. Es decir, bueno, vamos por parte. La carcajada aprueba al humorista, lo cual no significa que el humorista esté aprobando las cosas que critica o de las que habla.
Porque el humor puede venir porque lo que dice el humorista es gracioso, pero lo que dice el humorista no necesariamente, y voy más allá, no necesariamente, casi nunca está aprobando nada, sino casi siempre el humor es una crítica frente a algo. Y la mayor parte de las veces ese algo que el humorista critica es el poder. Y mucho más cuando el poder es ejercido arbitrariamente. Sí, en Suiza seguramente hay humoristas, en Suiza que es un país de indudable vocación democrática, seguro hay humoristas que critican el poder o que lo caricaturizan, pero cuando el poder es arbitrario, con mucha más razón el humor florece. No es casual que en la historia venezolana los momentos de mayor florecimiento del humor, los momentos en los cuales Venezuela ha tenido sus más brillantes humoristas, han sido los momentos de menor libertad. Claro, fíjate que es así y en los países que están en crisis es donde tú ves más que la gente acude al humor como una Claro. manera, como decíamos al principio, ¿no? Ahora, también leí el otro día un artículo en donde se aseguraba que, es decir, el humor era cosa de los que sufren, Ujú. un poco Sí, a propósito de lo que estás diciendo, ¿no? sí, Porque el que tiene todo resuelto, pues sí. no lo necesita, digamos. Claro, sí, el humor es una de las maneras de expresar el sufrimiento humano. Creo que era Wenceslao Fernández Flores, el humorista español, el escritor español y académico, que decía que el humorista es un ser que se sienta a contemplar las tristezas del mundo y que cuando estas tristezas le conmueven su corazón y que cuando esta tristeza sale del corazón rumbo al cerebro, llega convertida en risa. El humorista transforma en risa el dolor de su pueblo, no para hacerlo soportable, sino para que el pueblo tome conciencia de su dolor, de las causas que producen su dolor y del cambio que el pueblo tiene que hacer para que no le sigan ni maltratando ni haciendo daño. Ujú. Fíjate que yo creo que el humorista es una cosa, es no es un oficio, es así como una especie de disposición Sí, de alma con lo anímica, cual sí, se nace, ¿no? sí, Ahora, ciertamente los humoristas a lo mejor pueden no darse cuenta mucho porque es tan natural en ellos sí, echar todo, es decir, extraer de todo una cosa divertida, que a lo mejor no se dan cuenta la inmensa responsabilidad que tienen. A sí, veces el humor es lo único que, que nos queda para un momento determinado soportar ciertas situaciones, ¿no? sí. ¿Cómo se sienten ustedes frente a esa inmensa responsabilidad? Bueno, es una inmensa responsabilidad de la cual muchas veces, como tú dices, nosotros no estamos muy conscientes. Yo creo que nosotros, los que estamos en el oficio del humor, tenemos que tomar cada vez más conciencia de la responsabilidad que tenemos en las cosas que decimos y del impacto que tienen en la gente las Ujú. cosas que decimos. Porque, bueno, impactan mucho, porque el humor es un vehículo ideal para transmitir ideas, para transmitir conocimiento. O sea, yo creo que nosotros debemos ser mejores cada vez. Que nosotros tenemos que mejorar intelectualmente, tenemos que Ujú. formarnos más, tenemos que estar más preparados y tenemos que estar más conscientes del sentido de las cosas que decimos. O sea, yo sí creo, yo estoy en un proceso en el cual cada vez trato de reflexionar más sobre las consecuencias de lo que digo y sobre el basamento filosófico y político que hay detrás de lo que estoy diciendo Bueno, para es que que sea coherente con mi tú pensamiento. además tienes una inmensa cultura, porque tú además eres politólogo, Ni tan inmensa. eres un caso pues emblemático dentro de los humoristas que los tenemos y todos muy buenos, ¿no? Sí, sí, Todos es son verdad. realmente Muy excelentes, buenos. pero tú siempre en tu discurso, tú siempre le introduces una serie de elementos que tú dices, oye, este tipo Bueno, es va un que poquito más allá, ¿no? Maki, lo que dice el Evangelio, a mí Dios me ha dado muchas cosas, por lo tanto me exige también muchas cosas. Talentos. Claro, entonces yo tengo que dar todo lo que puedo y todo lo que recibí en mi alma mater, la Universidad Central de Venezuela, en materia, por ejemplo, de ciencia política. Yo aplico mucho eso al humor que transmito, sí, bueno, también para que el humor sea una fuente de conciencia ciudadana y de reflexión ciudadana y de utilidad para que la gente, o sea, para mí, así como había una escritora norteamericana que decía una frase que a mí me resultó evocadora y emblemática. Cuando la gente abre la boca para reír, es el momento de meter un poco de alimento para el pensamiento y para la conciencia. Qué Ese maravilla. ese es el vehículo. Tú, no en balde, eres una de las personas de individualidades que tiene más seguidores en Twitter y que la No, gente, sí, es suerte. decir, todo lo que tú digas, todo lo que tú induzcas, todo lo que tú sugieras,
Oye, eso tiene un impacto bárbaro. Sí, sí tiene, y me cuido mucho por eso. Yo he tenido tweets que cuando los voy a dar send, hay De un repente ángel que me hay dice, algo que te dice no. no, esto no, Eso nos pasa un poco a todos. Porque claro, uno es un ser humano. Y entonces estas cosas, hay cosas que te indignan y tú puedes escribir algo como producto de la indignación. Entonces ahí hay que contenerse y hay que medirse, porque yo siempre he dicho que la lucha, cuando uno está en una lucha social, política, y estás luchando contra algo que te parece reprobable, que no te parece bueno, el gran riesgo es que tú te conviertas en aquello con lo cual tú estás luchando. Y si tú te conviertes en aquello con lo cual tú estás luchando y adoptas sus mismas fórmulas que te parecen reprobables, entonces tú ya perdiste. La ganancia es que es una lucha espiritual en la Claro. cual tu alma no debe perderse y debe seguir creyendo en las cosas que cree. Y tiene que ir la autenticidad por Claro, y delante. tiene que creer en la justicia aunque seas víctima de la injusticia, y tienes que creer en la bondad aunque seas víctima del maltrato, y tienes que creer en el ser humano aunque el ser humano, ese ser humano concreto, te esté pisoteando. Laureano, no sabes lo que te agradezco que hayas venido a engalanar nuestro programa Caramba. con tu presencia y con tus Engalanado me reflexiones. siento yo de estar aquí y agradecerles a ustedes, bueno, por todo lo que hacen. Muchas gracias, igualmente. Vamos a la pausa, amigos, y regresamos para la parte final del programa. Tú sabes, Manuel, que frente a las situaciones que hemos comentado, los psicólogos sugieren una buena dosis de optimismo y creatividad, pero también de humor. Ciertamente, los especialistas consideran que estas son las mejores herramientas para afrontar situaciones adversas y sostienen que se debe aceptar lo que no se puede cambiar, pero sí luchar por lo que se puede cambiar. Eso es lo que llaman un equilibrio entre los problemas y las soluciones. Para lograrlo, recomiendan una psicología positiva, una personalidad resistente o resiliente, para aprender de las experiencias desagradables e incómodas y sacar beneficios de ellas. Bueno, dicen los especialistas que la personalidad que asume ese perfil de resiliencia interpreta las malas experiencias como una parte más de la existencia de la vida y que se trata de una mala existencia o mala vida. Bueno, aquí entra a jugar la risa, porque es una de las maneras más fáciles y rápidas y también económicas, hablando de crisis, capaz de generar sensaciones positivas, porque reduce el estrés y la ansiedad, obviamente. Además, la risa es contagiosa y es una manera muy efectiva de comunicación con el entorno familiar y social, porque es una muestra de afecto y de comprensión. Los que están aquí, pues están trabajando aquí y buscando tener ingresos en otras monedas, pues. Y algo, eso de hecho ha estado estudiado por la Sociedad Internacional de Estudios Humorísticos que existe. Hay algo que es que cuanto peor están las condiciones sociales, mejor es la producción humorística. O sea, salen joyas y chistes que en verdad son geniales, que dada la misma presión social hace que se pongan más creativos los comediantes. Entonces, en ese aspecto, o sea, si lo vemos de manera abstracta en cuanto al arte, al arte de hacer humor, ahorita están saliendo unas cosas geniales, maravillosas. Pero si lo ves ya, o sea, de todo lo que implica ser un humorista y tener honorarios profesionales por tu trabajo y bueno, y no sé, y quizás tener que lidiar con el tema de conseguir la comida y todo eso, pues bueno, no es lo más idóneo, ¿no? El humor del venezolano ahora es más necesario que nunca para sobrellevar la polarización y radicalización política, porque fíjate que se utiliza, Manuel, para descalificar al contrario para las críticas, pero en función, en verdad, como una válvula de escape del malestar. Bueno, aquí entran a jugar nuestros excelentes caricaturistas, que con sus diarias ocurrencias en los periódicos y revistas establecen una sana relación con los lectores, y por eso se recuerda con admiración al genial Pedro León Zapata. Bueno, también en los espacios radiales, en la televisión y en las presentaciones teatrales, en los monólogos que han cobrado mucho auge en los últimos años y que se han extendido en todo el país y en los cuales participan nuestros grandes humoristas. Esta situación Mackie nos ha planteado como una especie de reivindicación del humorismo político que fue tan famoso a comienzos del siglo XX, incluso en aquellas implacables dictaduras, humoristas como Leoncio Martínez Leo y publicaciones como El Morrocoy Azul, con las ocurrencias de Miguel Otero Silva. Entonces, frente a esto, una sana recomendación es, frente a la crisis, humor, humor y más humor. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.